Los periodistas. Ya estás. Aquí está conmigo Javier Cuavos Fernández, a quien molesto periódicamente, sobre todo ahora en los últimos acontecimientos relacionados con la guerra económica que ha desatado el presidente de los Estados Unidos. Y después de conocer el anuncio del 25% a la industria automotriz mundial por parte del gobierno de los Estados Unidos y lo que significa eso para México, pues se me antojó este jueves tener una charla. Saludo a Javier Cobos Fernández y te saludo con un cartón que no sé si se ve. Tú me dirás si se ve o no se ve. Sí, ahí lo puedo ver, dice aranceles a autos y está ahí como un profesor ahí que se simula ser Trump en caricatura. Dice 20%. Ah, sí, aranceles a está autos. interesantísimo lo Y de las está muy autopartes. interesante porque creo que refleja mucho de la problemática que significa un auto. Las defensas, el 8% de arancel, las llantas el 18%, la fascia el 3%, una parte del cofre o la cajuela, no sé qué será ahí, el 12%, del otro lado el 20%, una puerta 6%, los vidrios el 2,8%, es un desmadre. Claro, no, Esto no, que no, no, parece de no. risa, que lo es, parece de broma, pero no Está lo es. interesantísimo, ¿eh? Está Están todos interesantísimo. los expertos en la materia de exportaciones de autos y los importadores de los Estados Unidos están pendientes de qué significará esto y esperan las cuentas claras para el día 2 de abril. En un principio pensé que a lo mejor nuestra charla debía ser el 3 de abril, pero no, creo que es un momento muy oportuno, Javier. ¿Qué te parece todo esto? Pues mira, muy interesante. Creo que el comentario con el que inicias es uno de los que más polémica ha dado a la opinión pública, porque pues precisamente, o sea, cuando tú primero decretas o haces un executive order o un decreto sobre el tema de arancelario y sobre todos los autos ligeros que entren a tu país, y después acotas y dices, bueno, solamente las partes que sean hechas afuera. Yo quiero ver dentro de toda la dinámica y tan cambiante que está haciendo en términos de decisiones políticas y arancelarias de Trump, quiero ver que empiecen a hacer equipos en las áreas de finanzas, de las armadoras, de las exportadoras y del propio gobierno, para ponerse de acuerdo en qué porcentaje el contenido de cierto modelo es mexicano, cuando tenemos centenas de modelos. Cada año el modelo va cambiando y sus partes van siendo modificadas y sus fabricantes no siempre son los mismos. Entonces, yo veo prácticamente imposible que haya un equipo que se ponga a determinar el porcentaje de manufactura mexicana por cada uno de los modelos que exportamos. Para empezar, se me hace poco factible. Ahora, voy a regresar, o sea, en términos, por ejemplo, simplemente, como comentaba por ahí en la columna que publiqué el día de hoy, entre los estados, que son prácticamente 5 estados los que elaboran partes automotrices y autos completamente armados. En el caso de Puebla son en particular autos completamente armados. En muchos de los otros estados son, por ejemplo, motores. Eh, bueno, el motor es una de las partes más caras del auto y se fabrica en México. Y el siguiente modelo probablemente el motor lo compren en Hong Kong, no sé. Se van a poner a calcular cada año porque, o sea, imagínate una matriz de años, digamos, o modelos de autos por modelos de autos. O sea, años, o sea, me refiero al modelo en términos de su año de que salió al mercado, por marcas y modelos. O sea, es prácticamente imposible determinar la composición de la manufactura mexicana por cada uno de ellos. Entonces, realmente son medidas, híjole, yo no sé si hechas al vapor o ocurrencias, porque en términos prácticos veo muy complicado que se pueda hacer ese cálculo. Ahora,
Supongamos que podemos simplificar el escenario y decir, bueno, en promedio tales tipos, a mí se me ocurre que una estrategia para poderlo llevar a cabo, que no sea un vía crucis, es, bueno, los autos con tales tipos de características en promedio tienen fabricación mexicana en 80%, 75%, en 50%, y entonces los va categorizando. Eso sería una alternativa. Pero bueno, esas son cuestiones un poquito más de forma y de detalle. Pero veamos un poquito más el fondo. A ver, sorpresivamente, como suele suceder en las políticas económicas y en general del presidente americano, del presidente Trump, eh, sale con un anuncio. Hoy en la tarde voy a hablar sobre los aranceles específicamente para automóviles que sean fabricados fuera de Estados Unidos. Yo veo aquí tres variables. Uno, dudo de la veracidad de que se lleve a cabo esta medida. Y para eso, a ver, aguántame un segundito porque quisiera pasar a mis... O sea, ¿piensas que el día 2 los aranceles los impondrá Ya, perdón. al 25% a determinadas naciones, a Japón, Corea, China y a los países vecinos a los que tenemos firmado el TEMEC, nos Sí, podría dejar no en el 25, sino en el 2, en el 3, en el 5? Eso sería lo razonable, si es que hay razón o manera de expresar algo razonable en este contexto, porque creo que la sí, lógica aquí desapareció del argumento. sí, efectivamente, Jesús Manuel, tienes ahora sí que toda la razón. A eso me refería, lo que pasa es que quería sacar mis notas para ir de manera ordenada contigo en la entrevista. Primero, dudo de la veracidad de que entren en vigor estos aranceles en el 25%. Uno, precisamente por la poca claridad en la parte del componente mexicano de cada uno de los cómo se va a determinar y cómo se va a llevar a cabo. O sea, cómo ya se va a operar. Cómo dijo que a partir del 3 de abril, porque se va a anunciar el 2, pero a partir del 3 vamos a empezar, literalmente dijo, a cobrar este impuesto. Yo veo muy difícil que se pueda determinar de aquí al 3 de abril el contenido de manufactura mexicana de cada uno de los diferentes modelos de carros que se exportan a Estados Unidos, sabiendo que de la exportación ¿cómo se llama esto? A Estados Unidos el 80% son automóviles. Entonces, bueno, es un mercado muy grande, es una serie de modelos muy grandes como para poder determinarlo. Entonces, dudo de la veracidad por esa parte de contenido de manufactura mexicana. En segundo lugar, porque van dos veces que cambia de opinión una vez habiendo anunciada la medida. Entonces, se convierte un poquito en lo que comentábamos el otro día. Pues ya el mercado incluso ya empieza a dudar, porque si te fijaste, el dólar prácticamente no brincó. No, Y no, 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 no brincó. efectivamente. Y eso significa que los mercados, los inversionistas, los que meten la lana, no le creyeron. Así te la pongo. Entonces, bueno, dudo de la veracidad porque ya hay un historial de dos veces el cambio de opinión y a la menor se echa para atrás. Se echa para atrás no porque la presidenta, o presidente, perdóname, lo haya convencido de lo contrario, sino que él ya tenía programado echarse para atrás porque lo único que quería era verificar la chamba de los mexicanos en términos de darle permiso de meter las manos para hacer un combate frontal al crimen organizado. Y pues precisamente por eso, curiosamente, en este sexenio han salido una serie de sorpresas que habían sido muy bien guardadas en el sexenio anterior, pero este sexenio mágicamente todo empieza a salir a la luz. Y no es precisamente porque tengamos un gobierno muy transparente, bueno, la desaparición del INAI creo que nos manda una señal, sino que hay una presión muy grande por parte de los Estados Unidos en ese sentido. Entonces, la primera parte, dudo de su veracidad. La segunda, dudo de su duración, porque es una medida que representa un equilibrio inestable. ¿Por qué es un equilibrio inestable? Al final del día, la medida es más perjudicial para el consumidor americano que para la cantidad de recaudación que pudiera representar esta tarifa o este arancel. No va a durar. Así te lo pongo, no va a durar. O sea, A si es ver, que lo llegan a poner, no va a durar.
quiero, Mira, quiero perdón. leerte lo que el Sí, comunicado de Trump expresa el miércoles, el martes. claro, Dice, empezamos con una base del 2.5% que era la que teníamos sí. y llegamos al 25%, dijo el martes el presidente de los Estados Unidos en una rueda de prensa. El arancel del 25% se aplicará a las importaciones de vehículos de pasajeros y camionetas ligeras, así como a autopartes clave, motores, transmisiones, piezas del sistema de propulsión y componentes eléctricos, con procesos para ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, dijo el escrito de la Casa Blanca. Te invito a hacer Esto el hace, cálculo. ¿perdón? Te invito a hacer el cálculo. No, no, esto es lo que hace pensar a los expertos en la materia que es un galimatías. O Exactamente. sea, no sé cuántas partes componen un vehículo, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea. Y de esas partes que tengas que llevar, el componente A 1.0740 es de origen, en 1% es brasileño, el 5% es coreano, el 8% es chino, hay un 26% de los Estados Unidos, la mano de obra es mexicana, o sea, todas estas cosas es verdaderamente como que si la torta es de jamón, ¿para qué la haces de pedo? Perdóname la expresión, pero Está buenísimo. yo creo que por ahí puede ir el asunto, man. Bueno, de hecho fue ¿cómo te puedo decir? Yo ya me fui con una serie de variables adicionales, pero, o sea, una de las características por la que lo hace prácticamente imposible de implementar es precisamente porque yo quiero ver quién se va a poner a calcular y vuelvo a lo mismo. Tienes una matriz al menos de tres dimensiones. Los modelos de autos. ¿Cuántos modelos te gusta que haya ahorita en el mercado? Tengo la 100, menor idea. 200, 300, no lo sé, No, pero no, a lo mejor no, unos no lo sé, 200. no lo sé. Pero sé Ponlo que bajo. hay un fabricante que hace chasis que se usa en muchos vehículos. Sé que Ah, hay otro que hace volantes que se usan en muchos vehículos. Sé que hay otro que hace los asientos que se usan en muchos vehículos. Otros que ah, hace el arnés para no sé qué, que lo usan muchos vehículos. Y que finalmente lo que cambia es la decoración interna, el diseño externo, el nombre de la marca y quizá la calidad del aire acondicionado, la transmisión, la capacidad del motor, ¿no? Pues son sí, ensambles. así es. Mira, te voy a poner en términos matemáticos. Es una ecuación que al menos tiene tres o cuatro dimensiones. Una, los modelos de coches que son, vamos a decir que sean 100 para ponerles una cantidad X. De esos 100, efectivamente, lo que tú acabas de comentar, cada uno tiene al menos, vamos a ponerle 100 partes diferentes ensambladas. Cada año varían el número de partes ensambladas y el origen de quién, El origen, claro, porque a lo de mejor quién los manda. uno de los fabricantes quebró o uno de los fabricantes se está saturado y entonces pues buscas a otro que te lo mande más pronto y que sea más barato, qué sé yo, Claro, ¿no? ese por ejemplo es uno de los casos. En otro, por ejemplo, voy a poner nombres. El Jetta clásico tiene tales componentes y tienen tales orígenes esos componentes, pero el Jetta equipado con quemacoco tiene otros componentes con origen de otros países. El mismo modelo. ¿No? Entonces, te invito a que calcules el porcentaje de manufactura mexicana en términos de todos los modelos, todas las variantes de los modelos, los diferentes años en los que se construyó, o sea, se armó ese auto y las diferentes partes de las que consta en los diferentes años, en sus diferentes versiones. Calcúlalo, es imposible. Entonces, llevarlo a cabo lo veo complicado. Te comentaba el tema de la dura, bueno, eso por la parte de la veracidad. O sea, ¿qué tan veraz puede ser que se lleve a cabo la implementación de esta medida? Yo lo veo muy poco probable, la verdad, muy poco probable. Por la razón que acabas de mencionar, que es una razón meramente técnica, por el historial o track record que ya tenemos de inestabilidad en las decisiones del presidente. Y tercero, porque al último que le conviene es a su electorado. Entonces, es inestable. Lo dudo muchísimo que se lleve.
que se llegue a materializar. Uno, ¿cuánto va a durar? No va a durar nada. No, o sea, el presidente no se ha caracterizado por ser muy estable en sus decisiones. Y esta decisión tiene muchos incentivos a que se eche para atrás si es que la llegara a llevar, si es que la llegara a implementar. No va a durar. Eh, por qué otra razón no puede? Ah, bueno, y la tercera variable, perdón, dudo de su efectividad. Es mucho más el recurso en global y en promedio que va a perder el ciudadano promedio mexicano en términos de pago de autos ahora más caros. Algunas especialistas en temas de automóviles estimaban que los autos en Estados Unidos se iban a incrementar en promedio de 4,000 hasta 10,000. Hubo por ahí quien dijo hasta $12,000 por unidad. Según el modelo, Obviamente, ¿no? Yo leí algo que decía que podrían llegar a mínimo 2,000, $2,000 más y máximo 5,000. sí, sí, había, fíjate, varias estimaciones en diferentes medios. Vi una que decía que hasta $12,000 por ahí. Incluso en mi columna lo puse y puse la Sí, sí, fuente. lo leí. Lo leí. Eh, Ahora, pero pero digo, no importa, el chiste es que sea, o sea, no es popular, no es una medida popular, por lo no, tanto no lo es. Bueno, no es, pero no lo es para los Estados Unidos, para los no, consumidores de los Estados Unidos. Y además es una medida, leía yo en otro documento, inflacionaria, ¿sí es cierto? temporalmente causa un efecto inflacionario, si se le puede llamar inflacionario, insisto, coyuntural, temporal, pero no de naturaleza monetaria. Es decir, lo que está haciendo es que está encareciendo un producto específico de la canasta de poder de compra de los americanos. La inflación normalmente se refiere a un aumento generalizado en precios. Este no es el caso. Por eso es que yo no me atrevo a llamarle efecto inflacionario. Simplemente va a incrementarse en promedio un producto de toda la canasta. Eso no es inflación. Hay quien le gusta, ¿cómo se llama esto? Llamar de repente a los gatos perros y a los perros gatos. No. Esto no es inflación, sin embargo, un producto sí se va a encarecer. Sin embargo, si tú ves, se va a encarecer, ¿qué te gusta? 20% en promedio el automóvil en Estados Unidos. El, el cálculo que se hace o la estimación que se tiene de decremento en la compra de automóviles bajo estas circunstancias es alrededor del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Un incremento del 20%, porque vamos, o sea, no voy a decir que es del 25%, porque no todos los carros tienen 100% hechas sus partes en México. Entonces, a lo mejor le corresponde un 20% de incremento en precio en promedio. No sé si me doy a entender hasta ahí. Hasta ahí me doy a entender, ¿verdad? Sí, Ok, yo bueno, me quedo un poco con la ve, duda. es Eh, que te vi cara de duda, por eso me sí, paré. es que me puse a pensar en esto que me decía un amigo que como yo no entiende nada de economía, pero sabemos que si a Volkswagen le da gripa, a Puebla le da pulmonía. ¿En qué nos afecta a los mexicanos, a los poblanos, a los queretanos, a los de Aguascalientes, a los estados en donde hay plantas pues automotrices Armadoras. que ensamblan y que exportan a los Estados Unidos? ¿En qué nos afecta? Le va a afectar al usuario, al consumidor de los Estados Unidos. Ellos son los que van a pagar más. Pero a Principalmente, nosotros, ¿en qué nos afecta? ¿Vamos a dejar de vender por eso? sí, probablemente mi preámbulo fue un Pero a ver, poquito ¿cómo largo. van los Estados Unidos, que es un país en donde el consumo es una de sus formas de vida? Quieren un auto nuevo, quieren cambiar el que ya tienen o simplemente por cuestiones de seguro del auto ya no les permiten pues, circular o tienen que contaminar menos. Entonces tienes que cambiar el auto a fuerza. Y el auto más barato que antes te costaba, no sé cuánto, $5,000, ahora te costará 7,000.
No es culpa de nosotros, es culpa del gobierno de los Estados Unidos. El que va a pagar la diferencia es el comprador, no el exportador. El exportador va a seguir vendiendo los automóviles, pregunto, al mismo precio. Y el que va a pagar el arancel va a Es ser el del otro consumidor lado. final. Por eso te Sí. digo, un amigo me decía, bueno, ¿ya nosotros qué? Pues digo, pues a lo A mejor, ver, si no nos por- compran, pues entonces sí se viene el caos, porque a cierran las ver, plantas. ahí te va, Aquí ahí en te el va. caso de Puebla hay 54,000 personas que trabajan en la industria automotriz, Javier. Sí, a ver, ahora sí que como Jack el Destripador, vamos por partes. Eh, Está buena la comparación. A ver, destrípate el tema. A ver, efectivamente, la medida es una medida doméstica, es una medida del gobierno americano de incrementar los aranceles, es decir, los impuestos a la importación de los autos. 25%. En promedio a lo mejor no va a ser 25% porque no el 100% del auto es fabricado en México. A lo mejor el 75%, por tanto, a lo mejor le corresponde un 20% de incremento en precio. Ese precio lo va a pagar el consumidor final. Sin embargo, el consumidor final, al ver un precio mayor, su consumo va a tender a disminuir dependiendo de una variable. Aquí en términos económicos voy a tratar de ser lo más simplista del mundo, dependiendo de la elasticidad precio de la demanda de carros. La elasticidad fundamentalmente es el grado de sensibilidad del cambio de precio en el producto con respecto al cambio en la compra del producto. Es decir, me lo subieron 20% y la estimación es que se reduzca el consumo en 10%. Es decir, se está reduciendo el consumo en la mitad del incremento en precio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el bien es relativamente inelástico. Es decir, que a pesar de su cambio en precio, su consumo no se reduce en la misma proporción. Se reduce en una proporción, en este caso, menor. Por tanto, el impacto y por eso es que regreso al tema de la duración de esta medida. No va a durar, ¿por qué? Porque es un equilibrio inestable. Le afecta mucho más al ciudadano americano que al mexicano. El mexicano o los armadores y fabricantes de autopartes y motores de autos van, no van a pagar el impuesto, van a vender menos. Nada más eso. O van a Van a ganar vender menos. y por tanto van a ganar menos. A ver, Ahora, al inicio, al principio de los tiempos, ujú, la propuesta que hizo Trump se refería a que quería animar a los armadores de automóviles a regresar a hacer esta tarea en territorio norteamericano. Por ahí leí, no sé si fue General Motors, que es uno de los que más hace su producto fuera del territorio norteamericano. Se me antojó tu café con leche, ¿o qué es lo que es cafecito con leche, sí. se me antojó? Es que cae muy bien ahorita. Bueno, Eh, ahora sí. General Motors dijo que para poder llevarse lo que hace en México a los Estados Unidos, una planta al menos necesitaría 2 años para poderla instalar en los Estados Unidos. A partir de eso, tienes un grave problema, Javier. No Sí, es una medida que se pueda. Quizá Trump deje de ser presidente antes de que la industria automotriz que está en México y que pertenece a los capitales de los Estados Unidos se pueda mudar al territorio norteamericano. sí, sí. De hecho, a eso iba todavía. Dado que las ventas van a bajar en un 10%, existe un incentivo que para que eso no suceda, me traiga la fabricación a Estados Unidos, ¿no? Lo que tú acabas de decir es exactamente lo que podría suceder. En lo que me llevo las plantas de México, de donde sea, ¿cómo se llama esto? A Estados Unidos, las instalo, empiezan a operar. Para ser rentables van a pasar por lo menos 8, 10, 15 años para que lleguen a su punto de equilibrio y empiecen a ser rentables. Cuando esto suceda, sí o sí Trump no va a estar y el libre comercio va a regresar. ¿Y entonces qué? ¿Me voy a regresar otra vez a México y dejo volando la planta en Estados Unidos? Por supuesto que no. Entonces lo que va a pasar es que me voy a aguantar y no me voy a llevar la producción a Estados Unidos porque sé
que mi horizonte de amortización de mi inversión es superior a la estancia de Trump. Es decir, yo amortizo mi inversión derivada de la medida de Trump. Después, es decir, mi punto de equilibrio va a ser al año 10 en promedio. Y Trump, por mucho, y lo dudo, va a estar 8 años más ahí. No, como 8, no se puede reelegir ya. Perdón, Ya tienes no toda se la razón, puede no se puede reelegir. reelegir. Bueno, peor aún, tienes toda la Peor razón, aún. me equivoqué yo. Por mucho, sí, 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 ¿cómo se llama esto? Va a estar 4 años y yo amortizo mi inversión en 10, no me conviene. No voy a migrar mi producción a Estados Unidos, simplemente no lo voy a hacer. Entonces, ahí me voy con la tercera variable. Uno, dudo de la veracidad, por las razones que ya te comenté. Dudo de la duración, por las razones que ya te comenté. Y por último, dudo de la efectividad. Al final del día, el efecto que busca Trump, que era, en teoría, que los fabricantes se migraran sus plantas de producción a los Estados Unidos, no va a suceder. ¿Por qué? Porque Trump va a estar fuera del poder y sus medidas van a dejar de ser efectivas antes de que las inversiones lleguen a su punto de equilibrio. Por tanto, los inversionistas van a decir, no me mudo y apechugo el costo de seguir produciendo fuera porque simplemente me representa una, un incremento en precios que voy a dejar, digamos, de vender efectivamente y voy a tener que diversificarme de alguna manera, pero me sale más caro migrar mi producción a Estados Unidos y para que finalmente se amortice después de que se vaya Trump. Y entonces los mercados digan de regreso los costos más bajos, que es otra vez en México. No hace sentido. Por eso no va a Pero, por durar. ejemplo, hay algo similar a esto. Ujú. No sé si me doy, no sé si me doy a entender con esta. Sí, sí, o sea, es que no sé si es necesario que nos preocupemos tanto los mexicanos de que Trump nos ponga los aranceles, o realmente lo que tendrían que estar preocupados son los habitantes de los Estados Unidos, que son los consumidores, que tienen que pagar los aranceles. O Lo sea, dijiste. quizá nosotros podamos producir los autos un poquito más baratos para que el arancel no le pegue tanto al consumidor final. Quizá las plantas armadoras tengan que bajar un poco sus utilidades, ¿no? Sí, para de alguna manera compensar un poquito por Para ahí competir. tema. Mira, yo leí, no sé si en el Wall Street Journal o en alguno de estos de temas financieros, la caída de las acciones de Mercedes-Benz, de Porsche, que les pegó simplemente por el anuncio, ni siquiera por la cuestión de que ya se haya puesto pues, en práctica, simplemente por el anuncio a los fabricantes europeos, ya les pegó en el Sí, precio de sus acciones. Pero a sí. los mexicanos les está pegando a las acciones de General Motors, de Ford, de Toyota, de no sé qué otras marcas, Volkswagen, les está pegando. Yo no veo indicadores de que le esté pegando, Jesús Manuel. La verdad es que no. Y yo creo que ahorita los mercados no se la creyeron. No se la creyeron por las variables que ya comenté, porque la veracidad está en duda, porque la duración está en duda y porque la efectividad está en duda. Entonces, o sea, tú lo viste en el dólar, o sea, no se movió, No se ha movido. no se movió. O sea, los mercados no se la creyeron. A ver, Insisto, hoy en la mañana estaba el dólar en 20.28, subió 85 centavos. El euro 21.89, subió 1 peso con 26 centavos. O sea, no es algo así que digas es alarmante, ¿no? ahora, compara esa gráfica, es más, precisamente en la publicación de hoy, en la columna de hoy, en la que te En dice, la, en la columna que me mandaste, ajá, en la en la que tuya. te dice llegar, exactamente. Sí. Si te fijas, es exactamente hace un mes, el brinco que pegó, nada más el anuncio, está muy por encima del brinquito que pegó en este mes. Quiere decir, hace un mes sí los mercados lo creyeron, este mes no. Si ya te fijaste el nivel
al que llegó. A ver, lo voy a eh, poner, ¿no? Porque de esa manera se explica mejor. Creo que es sí, este. claro que sí. ¿Este es? Esa mera. Ajá. Ya te Sí, fijaste febrero, ¿en dónde andaba, no? exactamente El cuando fue 1 el de anuncio en marzo. marzo, el 1 de marzo se fue a las nubes, Exactamente. luego bajó Ajá. y Ah, ahorita está por debajo de cómo arrancó el 1 de febrero. exactamente. A ver, a lo que quiero llegar es, ¿ya viste la diferencia de la primera semana de febrero y la primera semana de marzo? Sí, claro, por supuesto. Quiere decir, en aquel momento, bueno, perdón, y la primera semana de marzo y la última de marzo. ¿Ya te fijaste? Sí, sí, Cuando, por supuesto, es muy, muy clara esta gráfica. Te hace ver en un vistazo así, abuelo de pájaro, dirían antes, ajá, el dólar y el peso mexicano pues no están en riesgo ante los anuncios que hizo Trump, salvo cuando arrancó el tema el 1 de marzo. exactamente es lo que quería decirte. Exactamente es eso. En ese momento era una amenaza creíble. Los mercados están diciendo ahorita ya no es creíble. A ver, lo Y que eso me quieres decir es que entonces Trump ya no es creíble. está perdiendo credibilidad. Ah, qué interesante. Está perdiendo credibilidad. Porque no es la primera vez que cambia de opinión, que se echa para atrás, que vocifera y a la mera hora baja el tono. Y eso la primera vez, bueno, los mercados lo creen, pero cuando se vuelve como Pedro y el Lobo, ¿no? Eh, Sí. pero hoy, o sea, simplemente lo ves en el análisis técnico, lo ves en las grafiquitas, los mercados ya no le están creyendo. Y hay razones para no creerle. E insisto, ¿cuáles son algunas de las razones? Una, sus cambios de opinión. Otro, que es un equilibrio, en este caso específico, es un equilibrio inestable, porque tarde o temprano se va a tener que echar para atrás porque el más afectado es su propio consumidor. Y otro, por la efectividad, no va a lograr traer fábricas a Estados Unidos con esa medida porque su estancia es menor al tiempo de amortización de una fábrica. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que puede realmente lograr? ¿A dónde está el beneficio para el pueblo de los Estados Unidos? ¿A dónde está el beneficio para bajar la inflación en los Estados Unidos? Yo creo que se está equivocando, honestamente, porque él está calculando, esa es mi opinión, o sea, vaya, él está calculando que los productores, los armadores, migren sus plantas de producción a los Estados Unidos, porque está pensando que las medidas que está proponiendo en términos de proteccionismo son de manera permanente, pero los fabricantes saben que esto no es permanente y por eso es que no va a ser efectivo. Yo creo que es un error de cálculo de Trump, la verdad. Bueno, por cierto, hablando de errores de cálculo de Trump, si le das clic, bueno, en la misma nota que te compartí, si le das clic al Wall Street Journal, ¿cómo se llama esto? A la grabación de lo que dice Trump mientras habla de los aranceles que se van a imponer y es una nota al margen, que se van a imponer a los autos ligeros que se compran del exterior en Estados Unidos. Dice, no va a haber habrá aranceles para el resto del mundo que nosotros le compremos. ¿En el Wall No Street va a haber, Journal, en la edición o en la no, en el audio que incluí en mi, ¿cómo Ah, se llama esto? En mi ¿a publicación, dónde en está el el audio, audio? los primeros 10 segundos, te vas a dar cuenta que Donald Trump dice ¿Pero que dónde está el audio? donde dice Wall Street Journal, le picas en la publicación. WJ, WJ, BBC, WSJ, perdón. Financiero, Standard and Poor's, SINA, Bloomberg No me digas, Línea. no, no me digas que no lo puse. Ah, Wall Bueno, Street Journal, sí. allá. Tiene un detalle que dice, bueno, lo dice en inglés, ¿no? Pero dice, Déjame quitar el anuncio porque ya. Si quieres, ponle play. Y ahorita te lo platico. ahí está. Este.
Ese mero, ajá. A ver, vamos un poquito más para atrás. Not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off Ahí with está. 1.5%. Eso que acaba de decir, We're at dice, los coches hechos fuera de los Estados Unidos tendrán tarifas o aranceles. Los coches hechos en Estados Unidos no tendrán aranceles. Pues no existen. Los aranceles, por definición, son a los bienes extranjeros, no a los domésticos. 25%. And basically, as you know, and as you've been saying, not reporting as accurately as it should be reported because it's a massive story. ¿Sabes qué es lo más bonito de esto? Business is coming back. Las mancuernillas que usa este desgraciado sí están bonitas, ¿no? Son unos cuadritos de brillantes con un zafiro en el centro. Están padres, ¿eh? No me fijé, la verdad no me fijé. Oye, No, pero, o sea, ¿cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos, que el gabinete, que los asesores, que Wall Street, que los expertos en las finanzas, no le hagan llegar la información y decirle, presidente, esto va en contra de nuestros propios intereses? yo creo, sí, es un súper buen punto el que hace Jesús Manuel. Yo creo que le está pasando un poquito el fenómeno que le pasó a otro presidente reciente mexicano que dejó de escuchar consejos por la soberbia. Yo creo. Sí, así de a tiro. Pues fíjate que recientemente también en mi consulta, Enrique Cárdenas, el ex rector de la Universidad de las Américas, lo El respeto mucho. jueves, creo, ¿no? Escribió de eso hace una semana, creo. Sí, recientemente debe tener 10 días probablemente, O 10 días, ajá. que comenta, y se me hizo muy interesante su análisis, porque comenta que hay muchas similitudes entre el comportamiento de Donald Trump y el que tuvo en su momento el presidente Andrés Manuel, en términos de que está perdiendo la dimensión de la realidad y está creyendo su propia realidad. Ujú. Es una hipótesis, pero ahí el doctor Cárdenas, la verdad es que la refleja de manera muy, muy elocuente y no lo veo tan difícil. O sea, pasa, o sea, pierden, o sea, digo, lo vimos con el presidente, con el expresidente Andrés Manuel, dejó de ver su realidad. Esa es la verdad. O sea, no sé si quiso expresarlo así y él sí la conocía en el fondo, pero todo, Sí, nada todo, más todo. que la sociedad mexicana y la sociedad norteamericana tienen un nivel de politización muy diferente. La respuesta que se da en los Estados Unidos pasa mucho por el peso que tienen los mercados, que tiene la parte pues, económica. Aunque el observador fue un populista y pasó por la mayoría que lo respaldó en las elecciones, el pueblo, en los Estados Unidos, esto del pueblo se puede ir de las manos rapidísimamente como agua, como un río que de pronto se desborda, ¿no? Y entonces que Trump se quede sin el respaldo de quienes le votaron porque no está respondiendo a lo que prometió en la elección. Mejor dicho, imposible, Jesús Manuel. Yo creo que el desgaste que tuvo en su momento Andrés Manuel, que fue muy, muy lento, no va a tener nada que ver con el desgaste de la imagen que está ya teniendo el presidente Trump. Porque efectivamente el nivel de cultura y politización en los Estados Unidos y el nivel de acceso a información es diferente, la clase media es mucho más amplia, etcétera. Yo creo que ya su imagen, su credibilidad se está desgastando y se va a seguir desgastando de manera muy interesante por su inconsistencia en sus diferentes decisiones y declaraciones. Dice aquí una cosa, dice allá otra. Aquí le da un beso a la presidente y cuelga y sale con el tema de los aranceles. Está siendo, y creo que objetivamente podría decirlo, muy inconsistente. Y eso la gente se da cuenta y eso le hace perder credibilidad. Y ahorita que mencionas el tema de que ya no se va a reelegir, cosa que se me estaba yendo a mí, con mayor razón, si ya no hay el incentivo a la reelección, pues se me van las cabras al monte, ¿no? Claro. Oye, debemos estar, por tanto, preocupados para el día 2
o ahí, Yo, ahí, ahí nos la llevamos. yo la verdad, no me estaría tan preocupado, ¿eh? El historial demuestra que empieza a perder credibilidad a la medida que anunció. Yo creo que si bien no va a, o sea, no necesariamente va a cambiar radicalmente de opinión, la va a super matizar. Yo no estaría preocupado. La verdad, yo no estaría preocupado. Yo creo que va a llegar el momento cercano al 2 de abril, 3 de abril, va a haber una llamada, van a hacer un poquito de show de que soy una gran Se va a negociadora lanzar contra los coreanos, contra los europeos, y va a tener y a los concesiones canadienses y a especiales los con México. mexicanos los va a dejar en 2.5. Sí, por ahí va, por ahí va. Lo que te puedo asegurar es que va a llegar el 2 de abril y va a hacer concesiones especiales con México. Pero mientras ya asustó al mercado mexicano, que ya no lo asustó, para conseguir fines más bien políticos, hacerle creer al grueso de la población americana, no precisamente la más educada, haciéndole creer que sus trabajos van a estar mejor remunerados y que van a regresar las armadoras a su país, cosa que no es cierto. Eh, pero en ese sentido está cumpliendo con su electorado. No va a suceder, pero está cumpliendo al menos de palabra con su electorado. Y su electorado va a decir, en un principio va a decir, ay, mira, van a regresar las armadoras a Estados Unidos. Yo lo dudo mucho. Eh, pero cuando llegue el 2 de abril, va a matizar el discurso, seguro. Y obviamente en México la presidente dirá que fue su victoria de negociación, obviamente como lo hizo la vez pasada, cuando efectivamente la decisión había sido tomada desde un día anterior, como lo platicamos acá, pero bueno, cada quien juega su juego, ¿no? Claro. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿Esto yo no estaría tan nos preocupado. permitirá a los mexicanos adquirir autos más baratos? Yo creo que el mercado mexicano no se va a modificar sustancialmente en el corto plazo. Ujú. Yo no diría que en México los coches se abaratarían. La verdad es que no veo razones estructurales para que eso se dé. Eh, y fundamentalmente porque las medidas tienen poca credibilidad. Entonces, ahorita los mercados no van a tomar decisiones porque ya no le están creyendo. No creo que suceda eso. Insisto, yo creo que va a llegar el 2 de abril y va a haber concesiones especiales para México. Está bien. Pues esperamos el mensaje del día 2 y ahí te busco el día 3. Encantado de la vida, Jesús Manuel. Ya sabes que para mí es un honor Bueno, estar aquí contigo y con tu Javier Cuevas auditorio. Fernández, muchísimas gracias por tus comentarios. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Jesús Manuel. Un Vamos a excelente dormir día. tranquilos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ahora sí. Muy Yo creo bien. que sí. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús Manuel. Un Ya. abrazo. Dios.